Muy bien, hermanos y amigos, seguimos estudiando en el maravilloso Evangelio de Juan. En este Evangelio leemos desde el principio que Jesús descendió del cielo con el propósito de mostrar la gloria del Padre en el cielo, de mostrarlo aquí en la tierra. El tema ha sido de que llegó Jesús a lo suyo, pero lamentablemente lo suyo no lo recibió. La verdad es que la gran mayoría de los hombres, siendo carnales, la gran mayoría, viendo la gloria de Dios, no apreció la gloria verdadera de Dios. Al ver, teniendo ojos, no reconocieron lo que era glorioso de Dios. Entonces, al ver a Jesús, perdieron la gloria de Dios. Pero Jesús, de todos modos, anduvo aquí en la tierra mostrando el poder de Dios. El poder para sanar, pero el poder de justicia, el poder de amor, el poder de misericordia, el poder de transformar las vidas de los hombres, hombres pecadores, hombres fracasos aquí en esta vida. Comenzó a enseñar la vida. Nos dijo que la vida estaba en el Padre y la vida llegó a ser la luz del mundo. La vida era el carácter de Dios. Esto fue la gloria de Dios. La vida de Él fue la gloria de Él. Entonces, esta vida llegó a ser la luz del mundo. Es decir, esta fue la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Jesús quería que nosotros aprendiéramos cómo pensar y vivir como Dios, para que podamos tener este carácter, la naturaleza divina, como escribió adelante el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Entonces, esto es el tema del Evangelio de Juan. Llegamos ahora a capítulo 12 y tenemos la palabra gloria varias veces. Tenemos la gloria en capítulo 11, parte 1, capítulo 12, parte 2. En el sentido de que vieron la gloria de la resurrección de Lázaro. Lázaro murió. Lázaro fue un amigo de Jesús. La familia, claro, fue muy obvio que Jesús amaba a Lázaro, como también amaba a María y a Marta. Allá en la ciudad de Betania, muy cerca de Jerusalén, iba siempre al hogar de ellos para descansar por la tarde cuando él visitaba en la ciudad de Jerusalén. Esto fue la rutina de Jesús allá en Jerusalén, en la última vida de su tiempo aquí en la tierra antes de morir en la cruz. Aquí lo tenemos en Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a que había resucitado de los muertos. Hay mucha repetición de esta maravilla.
todo Jerusalén. Esto pasó al otro lado del monte de Olivos. Aquí está Jerusalén, el valle Cedrón. Al otro lado del monte Olivos, ahí está Betania. Entonces, muy cerca, llegó muy fácilmente las noticias de que Jesús levantó de la muerte a Lázaro. Una familia bien conocida, una familia justa. Todo el mundo sabía, Jesús levantó de la muerte a Lázaro después de 4 días de muerte. Ya estaba en el sepulcro. Ya estaban llorando. Toda la ciudad de Betania, Jesús le levantó de la muerte. Ahora, el 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque no se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, aguardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En este escenario, hermanos, tenemos un contraste. Yo no sé si todos entienden bien. Parece que Jesús al principio parece un poco de poca profundidad, un poco egoísta, tal vez deprimido porque está cerca la cruz, y parece que aquí está el hombre de alta calidad, este Judas Iscariote, porque está pensando en los pobres. No. Al contrario, Jesús hablaba siempre de cuidar a los pobres. Lucas 6:20, Jesús había dicho, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 14:13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así hablaba Jesús. Jesús mismo se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Jesús vivía la vida de un pobre, él mismo. 2 Corintios 6:10. Santiago 2:5. Dios escogió a los pobres ricos en fe. El problema aquí es que Judas Iscariote fue un hombre mundano. Los mundanos no aprecian las obras de luz y de vida. Son mundanos. Él es hombre, este fue hombre, ya se rindió a la codicia.
fue ladrón. La gente daba a la bolsa de Jesús para sostener la obra de los apóstoles y de Jesús en predicar la palabra. Entonces, él fue ladrón, robando de esta bolsa. Él no pensaba en los pobres. Pensaba nada más en el oro y la plata que estaba por allá. Y no podía apreciar que esta mujer había gastado algo de mucho valor para ella. Este libra de perfume de nardo representó algo de mucho valor para una mujer. Perfume. Ungió los pies de Jesús. Enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. El amor verdadero puede costear el lujo. Así es el amor. Y no es malo. La generosidad del amor no es malo. Además, es una forma de adoración a Dios. Jesús fue hijo de Dios. Y ella entendió eso. Jesús, hijo de Dios, fue digno de adoración. Adoración a Jesús nos bendice a nosotros. Nos salva del pecado. Nos salva de las tinieblas de este mundo. Nos bendice. Porque Dios nos mandó a Jesús para ayudarnos a vencer el pecado, para enseñarnos cómo vivir aquí en este mundo. Obviamente, hermanos, en este caso, dice Jesús, déjala para el día de mi sepultura. Jesús y María reconocía que el día de su muerte en la cruz estaba muy cerca. Otra vez Jesús anunciaba, estaba al punto de morir, y los demás no entendían, pero María, como discípulo muy cerca de Jesús, entendió y creyó a Jesús, cuando los demás no. Pero lo que es obvio en este momento es que el nombre de Lázaro estaba en los labios de toda la ciudad de Jerusalén. Y versículo 9, seguimos leyendo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Hermanos, no se olvide, cuando crucificaron a Jesús, todo el mundo sabía que en la semana anterior, todo el mundo sabía, Jesús resucitó a Lázaro. Y gran multitud buscaba a ver a Jesús. Por eso, el 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En vez de ver la gloria de lo que Dios hizo a Lázaro, quisieron matar a Lázaro.
porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se apartaban de qué? ¿Se apartaban de quién? Se apartaban de los sacerdotes. Dice, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de los sacerdotes, de los saduceos, de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, de los falsos pastores, de los líderes no fieles. Los pastores que se mencionan en Ezequiel 34. Entonces, y creían en Jesús, el verdadero pastor, el buen pastor que entró por la puerta legítima. Entonces, esto explica lo que pasó en versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, con anticipación, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esto de la profecía antigua de Zacarías, el penúltimo de los profetas antiguos en el Antiguo Testamento, anticipando la llegada del Mesías, Cristo Jesús. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Esto es el tema del capítulo. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? ¿Cuándo es que ellos entonces entendieron lo que significó este desfile y lo que todo el mundo con sus palmeras decían cuando decían aquí Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel? Lea conmigo Romanos 1 al 4. Aquí leemos cuando ellos entonces, o cuando consideraron ellos, Jesús fue glorificado. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección
de entre los muertos. Estaban esperando por fin el tercer día después de su muerte en la cruz para que Jesús fuera glorificado. Pero en este capítulo, la gloria que Jesús buscaba, que anticipaba, tenía un círculo aún más grande que en aquel momento de su resurrección. Vamos a leer adelante. Dice, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. El 17. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ahora se repite. Todo Jerusalén está pensando, este es Jesús quien resucitó a Lázaro. Este es Jesús quien resucitó a Lázaro del sepulcro, después de 4 días en el sepulcro. El 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle. Por lo cual, consecuencia de haber oído de esta gran señal, de la gloria de lo que pasó en Juan 11, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ahora, esto es la reacción de gran número de judíos. Pero, ahora mire la palabra, pero hay otro grupo, versículo 19. Ellos tienen otros motivos. ¿Cuál es su motivo? Pero los fariseos dijeron entre sí, en su corazón. ¿Y qué está en su corazón? Hay corrupción en su corazón, como dice Pilato. Tienen envidia en su corazón. Por envidia entregaron a Jesús para ser muerto. Dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Es que los saduceos, los sacerdotes, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él, diciendo que es un gran fracaso, no han hecho nada. ¿Qué es lo que querían que ellos hicieran? Tapar la boca de este hombre, terminar con su trabajo, con su obra. Ellos no querían que Jesús hiciera nada glorioso, nada de salvación del hombre, nada. Ellos querían su propio poder, su propio dominio, sus propias tradiciones. Entonces, leyendo aquí en versículo 20, comenzando otro drama. Había ciertos griegos, dice. Esta palabra griego no es la palabra de Hechos 6, donde en la iglesia había una controversia entre los griegos, las viudas griegas y las viudas judías en la distribución de benevolencia. Es otra palabra griega, porque en la iglesia habían judías, pero hablaban la lengua griega. Entonces se llamaban por una palabra que se traduce allá griegas, pero eran judías que hablaban la lengua griega. En este caso es otra palabra griega que implica
griegos por raza o gentiles. Tal vez griegos en el sentido de tal vez temerosos de Dios, pero no circuncisos. Pero dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Aquí tenemos un grupo de gentiles que buscaban a Jesús. Interesante. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, vamos a observar la reacción de Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Interesante. Otra vez habla de su gloria. La hora de su gloria será la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿En qué sentido glorificado? Pues, ¿cuál gloria entonces? ¿Cuál gloria tiene en la mente? ¿La gloria de ser crucificado? ¿La gloria de su resurrección? Vamos a leer con cuidado para averiguar lo que tenía en la mente. Porque hubo gloria de muchas maneras cuando Jesús murió en la cruz. Porque hubo gloria cuando la tierra se sacudió. Hubo gloria cuando muchos salieron de las tumbas. Hubo gloria de la confesión del centurión en la forma de la muerte de Jesús. En lo que dijeron los ángeles, muchas fuentes de gloria. Pero dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús había dicho algo así varias veces. Había dicho, el que ama su vida va a perder su vida. Mateo 16. Dice, si amamos la vida, vamos a perder la vida. Tenemos que aborrecer la vida para ganar la vida, dice. Y aprendemos en el Evangelio, tenemos que morir con Cristo, y así en el bautismo, morimos con Cristo para que podamos vivir con Cristo. Romanos 6, 3 y 4. Colosenses 3, tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Tenemos que considerar la carne como muerta para que podamos vivir con Cristo. En el bautismo somos sepultados con Él en el bautismo. Y cuando dice como Cristo fue resucitado de la muerte, así nosotros andamos en vida nueva. Todo el mensaje, Juan 3, cuando Jesús habló con Nicodemo, dijo, tenemos que nacer de nuevo, nacer de arriba, dijo. Tenemos que nacer como un niño y comenzar de nuevo.
dice, nacer del agua, nacer del Espíritu Santo. Jesús nos enseña cómo vivir, despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Toda la figura es de hablar de una vida completamente cambiada. Dice Jesús, tenemos que comerle a Él, comer su carne, beber su sangre. Tenemos que completamente consumirle a Él. No podemos cambiar un poco. No podemos consumir un poco del Evangelio. Tenemos que consumir todo del Evangelio. Entonces, dice, ahora hablando de sí mismo, la figura también está en 1 Corintios 15, hablando de, no podemos ir al cielo con este cuerpo, tenemos que morir, porque la carne y la sangre no puede heredar, este cuerpo corrupto no puede heredar la inmortalidad. Ahora dice Jesús, el grano de trigo no cae en la tierra, oscila el grano de trigo, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Okay? Aquí viene el grano. Desaparece el grano. Se deshace. Llega el agua, llega la tierra, se disuelve. Entonces, ¿qué pasa? Brota una vida dentro del grano. Una planta sale con vida. Y una planta sale y crece y lleva fruto. Entonces, dice, el que ama su vida la perderá. Hermanos, es difícil llegar a ser cristiano, es difícil servir a Cristo, es difícil ser fiel hasta la muerte, es difícil vencer las pasiones, es difícil vencer las adicciones a los pecados, a los deseos de la carne, es muy difícil. Amamos la vida y no debemos de amarlo tanto. Si estamos agarrando la vida tan fuertemente y no podemos soltar la vida, pero así no podemos heredar la vida eterna. La vida eterna es la nueva vida, es la nueva forma de vivir que vence las pasiones de esta vida. Ahora nos dice el 26, si alguno me sirve, esto es el punto de la vida eterna, uno que sirve a Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Sígame, dice, es andar en pos de Jesús. Detrás de él, como la oveja sigue al pastor. ¿A dónde va el pastor? ¿A dónde iba Jesús? Andaba Jesús hacia la cruz. ¿Verdad? Sígame, dijo Jesús. ¿A dónde iba Jesús? Andaba hacia la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Si queremos seguir a Jesús, tenemos que negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él, llevando nuestra cruz. ¿Qué hacemos con la cruz que llevamos? ¿Qué hizo Jesús con la cruz que Él llevaba? Murió en aquella cruz. Y también nosotros morimos en la cruz que llevamos.
aceptamos la muerte en la cruz que llevamos. Este es el punto. Seguimos a Él y morimos en la cruz que llevamos. Dice, y donde, dice el 26, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, dice, volviendo a 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús murió para llevar fruto. La gloria que Jesús quería tener fue de llevar fruto. Esto se conecta con los griegos. Los griegos, la conexión entre los griegos y toda esta plática de hablar de su gloria y del fruto, es que Jesús descendió a la tierra para cumplir la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 22. Dios dijo a Abraham, en su descendencia, Dios iba a bendecir toda la familia de la tierra. La promesa que Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. En Juan 10:16, Jesús, como el buen pastor, dijo que tenía ovejas que no son de este redil. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Estos griegos no eran del redil de los judíos. Estaban buscando a Jesús para oír la voz de Jesús. Lo recordaron de su propósito. Los gentiles también. Dios quería tener. Jesús murió para tener este fruto también. Aún más fruto que podía tener y no podía tener sin morir en la cruz. Esto sería la gran gloria. Dios quería honrarle así. Ahora, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Ahora habla de su propósito. Vino a esta hora para morir, para llevar este fruto, para ser glorificado, para ser honrado, para llevar mucho fruto. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así fue la voz del Padre. La tierra oyó la voz del Padre cuando Jesús se bautizó de Juan. La tierra otra vez oyó la voz del Padre en el monte de la transfiguración. Ahora por tercera vez, aquí un poco antes de la muerte de Cristo en la cruz, la tierra oyó la voz del Padre diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora yo sé que el tiempo está muy limitado para terminar este estudio. Déjeme comentar sobre lo que acabamos de leer aquí. Cristo dice ahora varias veces, ahora está turbada mi alma. Okay. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba turbado en su mente porque estaba llegando al momento más crítico en toda la historia de la humanidad. Más crítico el momento que el momento cuando Dios en su furor destruyó la tierra, toda la humanidad. En los días de Noé, dejando nada más 8 almas. Borró la humanidad y todo ser viviente, dejando nada más 8 almas. Noé y su familia y los animales en el arca. Pero siguió la vida en la tierra. Y la esperanza que por fin se cumplió en los días de Jesús. Pero quedó el problema del perdón del pecado. Quedó esta necesidad, este momento en el cual fue necesario que Jesús venza a este príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Tenía que vencer el príncipe de este mundo allí en la cruz. Levantado de la tierra, dijo. Y así dice, a todos atraeré a mí mismo. Esto termina la figura que comenzó en capítulo 3, cuando habló con Nicodemo. Ya había declarado, esto sería el remedio para hacer a los hombres creer. El poder de la cruz, el poder de la resurrección sería el poder para vencer al príncipe de los pecadores. Cada debilidad que el hombre tiene cae delante del poder de Cristo crucificado. No hay poder en este mundo más potente que el poder del Evangelio, que se basa en la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Esto es la gloria que Cristo buscaba.
Aquí voy a terminar, hermanos. Gracias por su atención. Ha sido un placer. Si Dios quiere, vamos a volver al capítulo 12 para terminar el capítulo y estudiar el resumen que hay en los últimos versículos, porque en este capítulo tenemos un resumen de la primera parte de Juan antes de entrar en la parte en la última parte del libro. Entramos en el drama de la cruz misma y la reunión con los apóstoles y en la gran victoria sobre la muerte últimamente. Y que Dios los bendiga, hermanos.